Vaya abriendo su Biblia en el libro de Daniel, capítulo 2. Daniel, capítulo 2. Vamos a continuar con la serie de los domingos, serie titulada El carácter de Dios, exactamente. Y vamos al tema número 5 de esta serie. El tema que voy a compartir en esta mañana, otro carácter, otro atributo o aspecto del carácter de Dios, es la soberanía de Dios. ¿De qué vamos a hablar? De la soberanía de Dios. Vamos a leer Daniel capítulo 2, versículos 21 y 22. Dice así, Él, hablando aquí de Dios, muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con Él mora la luz. Cuando nos encontramos en momentos de necesidad, o cuando estamos en medio de conflictos y problemas que solo nos traen confusión, nos aferramos a frases como, por ejemplo, frases que buscando aliento y esperanza, frases como, por ejemplo, cuando todo sale bien decimos, Dios es bueno, ¿verdad? O cuando se cumple alguna promesa que hemos esperado durante mucho tiempo, decimos, Dios es fiel, ¿verdad que sí? Cuando vemos que Dios hace justicia con aquellos que se aprovecharon de nuestra vulnerabilidad, decimos, Dios es justo. Pero después de atravesar alguna prueba difícil y vemos que nuestro sufrimiento al final obró para bien, entonces decimos, Dios está en control. ¿Dios está en control? De todo. Le faltó el de todo. ¿Dios está en control? ¿Ha dicho usted esta frase en algún momento? Ahora, esa frase tan usada en momentos que nos encontramos en problemas o especialmente cuando pasamos un momento difícil y vemos que al final obró para bien, decimos, bueno, el Señor está en control de todo. Qué bueno que eso sucedió. Pero mi pregunta para usted es pregunta para nosotros. ¿Qué significa en verdad que Dios está en control de todo? Porque creo que ya todos hemos aprendido que a lo mejor citar o decir cosas así, frases que nos traen a lo mejor aliento, es más fácil decirlo que entregar en las manos de Dios el control. Creo que luchamos con soltar el control, ¿verdad? Con depositar nuestra confianza en Dios. Y aunque decimos que Él es el Todopoderoso, Él es sabio, Él es bueno, Él sabe lo que hace, pero seguimos así aferrados a nuestras cosas, ¿sí o no? De todos los temas en la Biblia, entendemos que todos los temas de la Biblia son buenos porque es su palabra, pero de todos hay dos de los que más me impactan y enriquecen mi vida. Y son el tema de la gracia y la soberanía de Dios. El cristiano tiene que hacer todo lo posible por entender por lo menos lo más básico de lo que es la gracia de Dios, que hablaremos de eso después, y lo que significa su soberanía. Diga conmigo, soberanía. La soberanía de Dios ha sido un tema de conflicto teológico por muchos siglos, muchos siglos. Hay debates entre maestros expertos en la Biblia muy respetados que difieren en este tema de la soberanía de Dios. Existen dos posturas principales sobre la soberanía de Dios y en este tema muchos maestros, obviamente de la Biblia, no están de acuerdo. Estamos hablando de un conflicto teológico de siglos, ¿verdad? De donde salen ramas, denominaciones, doctrinas, desacuerdos, choque teológico. Y aunque de estas dos posturas, surgen diferentes denominaciones cristianas, en términos generales solamente existen dos posiciones de la soberanía de Dios. Nosotros estamos de un lado y bueno, el otro equipo que no cree lo que nosotros creemos o lo que dice la Biblia está del otro lado. Pero permítame nada más definir un lado. Por un lado, algunos teólogos dicen, quiero que ponga atención porque estos temas, si usted no desayunó, pues me perdonan, pero son temas que traen mucha información, pero son necesarios, ¿ok?
Algunos teólogos dicen que el hombre no puede ejercitar su libre albedrío sin que Dios interfiera. Esa es una postura. Según esta postura, ellos creen que Dios controla aún las decisiones que usted y yo tomamos, sin importar si esas decisiones son buenas o son malas. Dios controla absolutamente todo, según esta postura. Fíjense, esta postura se le llama soberanía absoluta o le podemos llamar determinismo. ¿Usted sabe lo que es un régimen autoritarista? Por ejemplo, Hitler, Stalin, esos régimen que se hacía todo lo que ellos decían de la manera que ellos decían, en el tiempo que ellos decían y pedían o ordenaban. Eso se llama régimen, eso se llama autoritarismo. Eso se llama totalitarismo se le llama eso. Y se le llama también determinismo, que se hace las cosas como ellos dicen, aunque tu voluntad quiera lo contrario. Esa es una postura, yo sé que estos teólogos no ven a Dios como un autoritarista, no lo ven así, ¿verdad? No lo ven así malo, y obviamente esa no es la idea, pero su posición teológica, al ver que Dios, entre comillas, controla absolutamente todo, no nos queda de otra de pensar que Dios sería un Dios totalitarista. Dios, según ellos, controla absolutamente todo, aún tu respirar, los movimientos de tu cuerpo, incluso cuando cometes pecado. Eso se llama determinismo. Ahora, creo que hasta este punto usted a lo mejor está diciendo, yo no creo que ese es el Dios de la Biblia. Nosotros como casa de oración, obviamente, mi persona, no solamente porque pertenezco a casa de oración, no creemos en este tipo de doctrina. Nos oponemos a esta postura. Por otro lado, está la postura más clara de la soberanía de Dios que la Biblia nos presenta. Y sencillamente nos revela a un Dios que tiene todo bajo control, bajo su control soberano, sin necesariamente controlar o manipular nuestra libertad de tomar decisiones. Ese es el Dios que vemos en la Biblia. Ese es el Dios que nosotros podemos percibir que la Biblia nos describe. Por ejemplo, ¿se acuerdan de la historia en Génesis 20 de Abimelech? Cuando Abraham, por salvar su vida y la de Sara, miente y le dice al rey de Gerar, que se llama Abimelech, es mi hermana, ¿verdad? Y Abimelech puso sus ojos en Sara y estuvo a punto de acostarse con ella, pero dice que Dios interfirió ahí. Y dice el texto que Dios no permitió que Gerar, o mejor dicho, que Abimelech se acostara con Sara. Ahora, el texto parece decir que Dios controló la decisión de Abimelech, pero no. El texto dice que Dios lo detuvo de pecar porque Dios vio el corazón de Abimelech que no era su intención, porque era un hombre íntegro. Entonces, en ese sentido, Dios de manera soberana interviene en la vida de Abimelech, porque es un hombre justo, íntegro, pero también en su promesa soberana que le dio a Abraham. Era imposible que Abimelech se acostara con Sara porque en ella había una promesa soberana. ¿Sí entienden la idea? Cuando nos encontramos con estos tipos de desacuerdos entre maestros de la Biblia, siempre debemos de acudir a la siguiente pregunta, siempre. ¿Qué dice la Biblia? Esa es la pregunta. No qué dice el teólogo reconocido, respetado, sino qué dice la Biblia. ¿Qué dice el texto? ¿Qué dice el contexto? ¿Qué dice la Biblia en sentido general? Esa es la pregunta. No nos dejemos deslumbrar cuando escuchamos a grandes teólogos citando a hombres que sí Dios los usó, son hombres de Dios. Yo soy un hombre y estoy enseñando la palabra, pero se equivocan los hombres. La Biblia no se equivoca, ¿verdad? Es inequívoca. No importa que sean apóstoles, pastores, maestros, no importa que sea querubines. Usted conoce Gálatas 1:8 cuando Pablo dice, aunque venga un ángel del cielo. Fíjense, la palabra de Dios está por encima de cualquier maestro, incluso de un ángel. Aunque venga un ángel del cielo y les presente otro evangelio, el texto dice que la maldición de Dios caiga sobre ese ángel, o ese pastor, o ese apóstol, o esa persona que tuerce el evangelio. Vamos a leer uno de los textos más usados que habla de la soberanía de Dios, Proverbios 16, verso 33, y vamos a hacer un análisis para que usted entienda lo que significa la soberanía de Dios.
Proverbios 16, verso 33. Fíjense lo que dice el texto. Dice, la suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. Lea ese texto y analícelo por un segundo. O sea, usted toma un par de dados, ¿verdad? Y lo comienza a agitar y los lanza. El texto dice, pero la respuesta de esos dados, por usar un ejemplo, es de Dios. Ahora usted intenta entender eso. Usted lanza los dados, pero quien le da la posición o el número que sale en los dados es Dios. Parece que el texto dice eso, ¿verdad? Bueno, en tiempos bíblicos echar suerte era una manera muy usada para tomar decisiones, así como por ejemplo en nuestros tiempos lanzamos dados o tiramos una moneda al aire para tomar una decisión o escoger el equipo que le va a tocar el balón, por ejemplo. El proverbio nos enseña que aunque el ser humano tome decisiones al azar, Dios sigue siendo soberano sobre el resultado final de cada una de nuestras decisiones. Pero miren, algunos erróneamente interpretan este proverbio de la siguiente manera, erróneamente. Tú lanzas los dados y Dios, cuando los dados van en el aire, Él los agarra y los pone en el número que Él quiere. Esa es una postura, lo que acababa de explicar, determinismo. Tú lanzaste los dados, pero es Dios quien los toma en el aire y los pone 5 y el 3. Pero lo que la Biblia nos enseña no es eso. Es la otra postura o la interpretación más correcta. La interpretación correcta de este texto es que tú y yo, con toda libertad, lanzamos los dados, en el ejemplo, y no importa en qué posición caigan, Dios está en completo control de los resultados y consecuencias de nuestra mala o buena suerte, cualquiera que sea el resultado. Dios no está en control de los dados, sino del resultado que eso va a traer. No sé si van entendiendo. Estoy tratando de explicarlo con calma. En otras palabras, Dios no está en control de tus decisiones, tampoco manipula los efectos o movimientos de las cosas, sino del resultado de las decisiones que tú y yo tomamos. Cada uno de nosotros, hermanos, somos responsables de cada decisión que tomemos. ¿Usted entiende eso? De lo contrario, Dios sería el responsable de nuestros hechos y nuestros pecados. De no ser así. O sea, si Dios es el que determina todo, entonces no habrá un juicio final, porque al final fue Él que lo determinó. Yo no tengo nada que ver, según esta postura errónea. Pero vamos a usar otro ejemplo. ¿Cuántos aquí ven fútbol americano? Como 5, ¿verdad? Mira, Manuel, ¿verdad? Antes que yo levante otra la mano. Yo sé que a Manuel le gusta. ¿Alguien más ve fútbol americano aquí? Es muy raro, pero algunos lo ven. Es la iglesia moderna del siglo XXI. Los domingos los cristianos están rascándose las piernas así, ay, el Super Bowl es hoy. Pastor, ya termine, ¿verdad? Pero imagínate cuando en un juego de fútbol americano, están jugando los Piratas de Tampa Bay contra los Santos de New Orleans. Ambos equipos se pintan en la cara Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Los dos equipos oraron antes de jugar. ¿Para qué oraron? Para ganar. ¿Pero van a ganar los dos? Entonces, ¿por qué uno gana y el otro pierde? ¿Por qué ganaron los Santos de New Orleans? Porque el Señor le va a los santos, ¿verdad? Fíjense, aquí vemos lo importante de entender el peligro si Dios tuviera favoritismo sobre una decisión que de otra. ¿Se pueden imaginar un Dios así? Que hay dos hermanos, pero uno de los dos le cayó bien a Dios y el otro le cayó mal. ¿Te puedes imaginar eso? Cuando la Biblia nos habla de que Dios está en control de todo, no nos está presentando a un Dios manipulador, donde el ser humano no tiene libertad para escoger entre una decisión y otra. Ese no es el Dios de la Biblia. ¿Están de acuerdo? Todo está bajo el control soberano de Dios y nada absolutamente se sale de sus manos a pesar de lo que el hombre haga.
Por ejemplo, vamos a leer dos textos que pueden parecer contradictorios, pero van a notar que los textos se complementan, porque cuando usted lee una cosa, una vez un joven me dijo, la Biblia, los evangelios tienen contradicciones, porque Lucas dice que fue por aquí, pero Mateo dice que fue por allá. Y recuerdo que lo puse en el medio para hacer una ilustración. Era un joven muy brillante, o es un joven muy brillante, muy inteligente, que lo calcula todo. Y yo me puse delante de él y mi esposa detrás de él. Y le pregunté, si algo acontece en este momento, ¿qué descripción voy a dar yo de ti? Obviamente que yo te vi de frente. Y mi esposa, que te vio de espaldas. ¿Se contradice? No, se complementa. Esa es la idea de los evangelios, se le llaman sinópticos, sinopsis. ¿Por qué? Porque así como cuando hay un accidente hay diferentes testigos, alguno lo vio por aquí, el otro lo vio por allá, y la policía con el reporte va formando la idea de qué fue lo que pasó en verdad. Pero miren, Salmos 41, verso 9, profetiza algo de Judas 1000 años antes que Judas naciera. Salmos 41, verso 9. Busque su texto ahí para que usted lo vea. Salmos 41, 9 dice, fíjense qué cosa más grande, 1000 años antes que Judas traicionara a Jesús. Dice, aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Calcañar es el talón del pie. Dice, mas tú, Jehová, ten misericordia de mí y hazme levantar y les daré el pago. ¿Quién está hablando en el Salmo? David. Pero este salmo, como hemos estudiado, es un salmo con doble referencia. Y está profetizando lo que Judas le haría a Jesús. 1000 años después, Mateo 26, 20, miren lo que dice. Dice, cuando llegó la noche se sentó a la mesa con los 12, aquí Jesús, y mientras comían dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. ¿Cómo sabía Jesús que había uno que lo iba a entregar? Porque Jesús es Dios. Dice, y entristecido en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle, ¿soy yo, Señor? Ahora, antes de leer el 23, yo quiero que usted vaya pensando en lo siguiente. Cuando el Señor escoge a los 12 discípulos, ¿no era más fácil no escoger a Judas? Y decir, no, este me va a entregar. ¿Usted escogería un equipo de 12 varones o hermanas sabiendo que hay un traicionero, una traicionera ahí dentro? No, usted no lo haría. No. Fíjense lo que dice el 23. Entonces él respondiendo dijo, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. Quiero que noten que estamos leyendo dos textos que tienen 10 siglos de diferencia, de tiempo. Dice, a la verdad el Hijo del Hombre va. ¿Sabe lo que significa esa frase? A la verdad el Hijo del Hombre va. O sea, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado. El texto dice, según está escrito de él. Mas, aquí viene la contraparte. Lo primero es la soberanía. Dios predeterminó desde Génesis, hermanos, entregar a su Hijo. A la verdad del hombre, el Hijo del Hombre va. Y luego viene la otra parte que es la responsabilidad del hombre. Aquí se completa la soberanía. Mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Dios entregó su vida por nosotros, pero hay de aquel que lo mata. Soberanía se llama eso. Dice, bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo, ¿soy yo, maestro? Y le dijo Jesús, tú lo has confesado. Ustedes van a intentar entender esto, de que si Dios sabe todo esto, ¿por qué no lo evitó? ¿Por qué no escogió a 12 ángeles para que sean sus discípulos? Sino a 12 personas, incluyendo un traicionero. ¿Se acuerdan de Juan 6 al final que dice, no los escogí yo a vosotros y uno es diablo? El hecho de que Dios en su omnisciencia conoce todas las cosas que van a acontecer en el futuro, esto no quiere decir que Dios es quien controla nuestras decisiones o las manipula.
¿Qué sentido tendría que Dios juzgue nuestros hechos si Él es el que decide por nosotros? No tiene ningún sentido. Judas fue responsable de sus hechos, mis hermanos. Por su corazón codicioso, por su malicia, la maldad de su corazón entregó al Señor. Pero vamos a ver otro ejemplo de la Biblia. La Biblia dice que Dios endureció el corazón de Faraón. ¿Cuántos han encontrado lucha con ese texto? Dios endureció el corazón de Faraón. Pero la Biblia también dice que Faraón de su propia voluntad se obstinó y endureció su propio corazón. A mí no se me hace difícil esto, hermanos. Le voy a decir por qué. Yo jugaba básquetbol, era mi deporte favorito, o es todavía. Y sigan orando por los Knicks para que ganen. Pero yo cuando jugaba, yo sabía a quién yo me enfrentaba. Y yo decía en mi cabeza, así decía, voy a poner a este loco. ¿A qué me refería yo? Que yo sabía que yo era mejor que él lo iba a enojar tanto por mi talento del básquetbol, iba a endurecer su corazón yo. Lo iba a poner así enojado conmigo. Pero yo fui que lo hice enojarse, o sea, yo fui que manipulé su corazón, o por mi talento, o porque era mejor que él, lo enojaba. Bueno, esa es la idea con Dios y Faraón. Dios no entró en el corazón y lo manipuló para que se enojara. Para que entiendan. Pero Éxodo 9:34, en la pantalla van a poner los dos textos juntos para ver el contraste. Éxodo 9:34 dice, y viendo Faraón que la lluvia había cesado, o sea, de las 10 plagas, y el granizo y los truenos, se obstinó en pecar y endureciendo su corazón él y sus siervos. ¿Por qué se endureció? Porque veía su impotencia delante de Dios. Porque Dios, al manifestar su gran poder, él dijo, ¡ay! No puedo con este Dios. Por eso Dios endureció el corazón de Faraón. O sea, en este caso, Faraón endureció su corazón. Pero noten lo que dice Éxodo 4:21. Y dijo Jehová a Moisés, cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano, pero yo endureceré su corazón, de modo que no dejará ir a mi pueblo. ¿Sí entienden el contexto ya? ¿Cómo Dios endureció el corazón de Faraón? Por las maravillas que mostró. Pero no fue que Dios manipuló el corazón de Faraón. El Faraón, en vez de humillarse, se obstinó. Cuando tú te sientes impotente, ¿cuántos aquí lo han esposado en algún momento? Bueno, no díganme para no exponer su... A mí sí. Una vez, creo que he contado esto en mi pueblo, llegó un capitán abusivo y como dice el dominicano, se cogió conmigo. No sé si usted entiende lo que significa eso. Le caí mal al capitán del pueblo. Y de lujo así un día estábamos en el parque, un amigo mío y yo, y me mandó a esposar. Así por nada. Y me caminó por el pueblo hasta la cárcel. Me exhibió. Fíjense la vergüenza, sin yo hacer nada, absolutamente. Ya cuando me esposó, me sentí así, bien impotente, pero iba todo el camino, ya me iba riendo todo el camino. Y la gente me miraba y me decía, como que dice, ¿qué pasó? El que manejaba el jeep de la policía, que recoge a las personas en la calle cuando lo toman preso, me conoce. Y cuando llego a la cárcel o al precinto me dice, ¿qué pasó? Hasta me acuerdo de su nombre, se llama Alcántara. Y me dice, ¿qué pasó, Fleming? Digo yo no sé. Fulano me trajo, se llamaba Marcos el capitán. Pero cuando me esposó, o sea, yo me llené de ira, me enojé. Porque me esposó delante de mis amigos, amigas, y me sentó así esposado en el suelo. Endureció mi corazón en ese momento. ¿Sí entienden la analogía? Yo no tenía fuerza para soltarme o contra él. Faraón, al ver el poder de Dios, en vez de humillarse, se enojó y le dijo, no voy a dejar al pueblo ir. Ahí es donde el texto entra y dice, yo, dice el Señor, endureceré su corazón, en ese sentido. Pero vamos a ver otro texto, 2 textos más. Primera Crónicas 21, verso 1. ¿Sí están entendiendo hasta dónde vamos? Ya nos podemos ir a casa. Fíjense, usted se va a encontrar con textos que van a parecer contradictorios, pero no son complementarios. Primera Crónicas 21:1 dice, pero Satanás
¿Quién? Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo en Israel. ¿Quién se levantó contra Israel? Satanás. ¿Y qué dice 2 Samuel 24:1? Que no, que fue Jehová. Dice, volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel e incitó a David contra ellos que dijese, ve, haz un censo de Israel y de Judá. Ahora ya con lo que hemos leído usted va entendiendo que es un complemento. Dios utilizó a Satanás como instrumento. ¿Por qué lo usó como instrumento? Porque el Señor vio orgullo en el corazón de David. Y obviamente se levantó contra el pueblo por la desobediencia en este caso. Pero nos damos cuenta que aquí David está ejercitando su orgullo. Él piensa que fue él o era él quien ganaba las guerras. Y Dios pudo discernir eso. Entonces, cuando la palabra en la Biblia aparece la palabra tentación, dice en Mateo 4, y el Espíritu, escuchen, el Espíritu se llevó a Jesús al desierto, ¿para qué? Para ser tentado. ¿Quién? Bueno, ahí la palabra tentar significa prueba y tentación a la misma vez. Es como cuando un padre que dice, se me está perdiendo el dinero en mi casa y tengo un hijo de 15 años o de 10. Y aquí solamente vivimos él y yo. ¿Qué haría el padre para ver si fue el hijo? Le pone una carnada. Voy a poner aquí 5, 10, 20, lo que sea, a ver qué pasa. Bueno, el joven o el niño, en este caso el adolescente, se siente tentado cuando ve el dinero. Pero el papá lo está probando para corregirlo. ¿Sí entienden? Es un efecto doble. Hay prueba de parte del que ama y tentación de parte del pecador. Esa es la idea. Entonces aquí vemos que Dios está tratando con su pueblo y permite que Satanás tiente a David, porque David obviamente estaba pensando. Por eso Joab le dice, mi señor, o sea, no basta con que Dios lo haya hecho rey de Israel. ¿Por qué va a hacer eso? Dice, no, cuéntelo. Y bueno, el efecto de este castigo fueron 70,000 hombres murieron de las 3 disciplinas que el Señor le dio a David. Escoge una. Bueno, escogió la que murieron muchos hombres. Pero nosotros por tendencia humana decimos cosas como, Señor, si tú sabías que eso iba a pasar, ¿por qué no lo detuviste? ¿Alguien ha dicho eso en algún momento? Claro que sí, pero a veces pedimos eso por el dolor, por necesidad, por falta de entendimiento. Imagínense que Dios detenga cada error que cometemos. Estuviéramos como calcomanía en la pared. No tuviéramos voluntad ni libertad de escoger, ¿sí o no? No. Ahora, nosotros quisiéramos, nada más porque no lo entendemos, pero nos encantaría tener el control que tiene Dios. Pero si usted fuera Dios y controlara todo, según la mente humana, pues no existieran las personas. La gente no tuviera movimiento, fuéramos robots. La palabra soberanía se deriva de 2 palabras, super o sober, significa sobre. Y la otra parte que completa la palabra soberano, esa palabra rano significa reino. Y si usted lo suena así, sencillamente puede decir soberano sobre reino, para que se acuerde. Y soberanía es la autoridad suprema o el dominio que está por encima de todo reino y autoridad. Eso lo tiene Dios. Dios no tiene soberanía. Él es soberano. Aquí es donde se aplican los 3 omnis de Dios, no los extraterrestres, sino, usted sabe que omni significa todo o totalidad. Dios es omnipotente, significa que Él es todopoderoso. Dios es omnisciente, significa que Él sabe absolutamente todo. Y Dios es omnipotente o omnipresente, mejor dicho. Él está presente en todo lugar al mismo tiempo. Cuando usted tenga tiempo en su casa un día, y usted dice, ay, no sé qué hacer, póngase a pensar en los omnis de Dios, su omnipotencia, su omnipresencia, su omnisciencia, y póngase a jugar con ellos y úselo en su mente, claro. Si yo fuera omnipresente, si yo fuera omnisciente, si fuera omnipotente, ¿cómo lo ejercitaría? Y cuando usted se ponga a pensar en cómo usted ejercitaría los omnis de Dios, se va a dar cuenta que Dios es Dios. Pero quiero que tomen en cuenta cómo Dios ejerce su dominio y poder sobre su creación. Fíjense, lo hace sin manipularnos, sin controlar nuestros deseos más íntimos, hermanos. No usa su poder para dominarnos
a la fuerza por imposición. No nos detiene aún cuando sabe que nos vamos a equivocar. Él permite que cada ser humano ejerza su libertad de tomar decisiones, buenas o malas, sin que nada se salga de su control soberano y eterno. ¿Quién más puede ser así como es Dios, hermanos? Solamente Él. Vamos a hacer un ejercicio mental. Imagínate por un momento, ayúdame a hacer este ejercicio en su mente, obviamente. Imagínese que usted es omnisciente por un segundo. Usted lo sabe absolutamente todo. Y resulta que uno de tus hijos te pide permiso para salir a una fiesta con sus amigos o con sus amigas. Como tú lo sabes todo, ves el futuro y te das cuenta que en esa fiesta va a haber alcohol, drogas, va a haber desorden y todo tipo de inmoralidad sexual. Sin que me respondas, por favor, no diga ni amén ni haga gestos. Piensa, ¿qué harías? ¿Permitirías que tus hijos vayan a esa fiesta o no? ¿Cómo ejercitarías tú la soberanía que tienes? Y me imagino que la respuesta rápida sería, no salga, porque usted está viendo el peligro en el futuro. Y por eso es que, hablando de los hijos, solamente nos queda cuidarlos, sustentarlos y criarlos. Hasta ahí nos alcanza. Ellos van a tomar sus decisiones, la vida lo va a golpear, se van a caer de la bicicleta, van a cometer errores, se van a meter en amores con muchachitos o muchachitas que usted no quiere. Y eso a veces va a estar fuera de su alcance. Desafortunadamente, o en su soberanía, afortunadamente. Como la historia del hombre con su hijo, ¿verdad? Que había guerra y hablaba de buena suerte o mala suerte, ¿verdad? ¿Sí sabe la historia? Un hombre tenía un hijo y bueno, se la voy a resumir porque no me la sé perfectamente, pero sucede que ya inició la guerra y estaban reclutando, ¿verdad? A los jóvenes para la guerra. Pero antes del papá darse cuenta de la guerra, su hijo se cayó del caballo y se rompió una pierna. ¡Ay, qué mala suerte! Y llegaron a reclutarlo. Vamos a la guerra. Ah, no, tiene una pierna rota. Uy, qué buena suerte. Y por ahí va la idea, ¿no? Para que entienda. Y cada cosa, ¿verdad? Ay, qué buena suerte. Uy, qué mala suerte. Todo es buena o mala suerte dependiendo del contexto y la perspectiva, ¿verdad? Pero usemos un ejemplo para responder la pregunta que les hice como padres hace un momento. Les pregunto, ¿quién es mejor padre? Ahora sí quiero que me contesten. ¿Quién es mejor padre? ¿El patriarca Jacob o Dios? ¿Quién es mejor padre de los dos? Creo que eso no hay ni que pensarlo. Lo veo así como que... ¿Quién es mejor padre? ¿Nuestro Padre Celestial o el patriarca Jacob? Se quedaron así frisados, ¿verdad? Algunos dicen, por si acaso pasó que usted siempre viene con curva. No es curva, es a ver cómo piensan. Pero vamos a pensar, si Jacob se hubiese imaginado lo que a José le pasaría, ¿usted piensa que le permitiría salir con sus hermanos? Pero ¿qué pasaría con el resto de la humanidad y la hambruna que se vendría sobre toda la tierra, hermanos? ¿Se dan cuenta que no es tan fácil ser soberano? Si usted como padre, si usted tiene eran 11 hijos en ese entonces, no había nacido Benjamín, y usted sabe que sus hijos, uno de sus hijos, o la mayoría, van a tomar a uno de sus hijos, lo van a dar por muerto, lo van a vender como esclavo, usted no los dejaría salir solo a ellos. O por lo menos no dejaría a su Josecito, su Josecita, a salir sola con ellos. Sin embargo, Dios tenía que permitir esto en su soberanía. ¿Sí están entendiendo lo difícil de esto? Solamente Dios puede hacer eso. Usted dice, no, José, no salgas, te voy a salvar. Pero aquí Dios ve que si José no sale, no solamente José, mueren todos. La Biblia no nos detalla cuál fue la razón de por qué José particularmente tenía este entendimiento de que nunca en todo su proceso le pidió una explicación a Dios de por qué él pasó por eso. Lo único que vemos es a José, un hombre de fe y obediencia sometido a Dios, sin cuestionar a Dios. Y yo quiero creer, porque el contexto de manera, pues obviamente natural se ve en el texto, José sabía que Dios era soberano.
Él sabía que todo lo que estaba pasando no era en vano. Él entendía de alguna manera, sin explicación, que había un propósito en todo esto. Y por eso, donde quiera que él entraba, ya sea en la cárcel, como esclavo o como primer ministro, José era fiel a Dios. Porque él sabía que había un plan, nada más que no lo entendía. ¿Cómo podemos comprobar que José sabía que Dios era soberano? Vamos a Génesis 50, versículo 15. ¿Cuántas veces nosotros, después, permítanme decirlo con mayúscula, después de cometer un error, decimos, ay, si yo sé, mejor me hubiese ido por allá. Si yo sé, no compro eso. Si yo sé, y yo creo que si tuviéramos la oportunidad de ir al pasado, yo creo que nunca caminamos, devolviéndonos cada segundo. Génesis 50:15 dice, viendo los hermanos de José que su padre estaba muerto ya, o sea, como quien dice, nuestra única opción para que José no nos mate es nuestro padre, y ya murió. Dijeron, quizá nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Noten que ellos entendían que hicieron algo mal. Y enviaron a decir a José, tu padre mandó antes de su muerte diciendo, así diréis a José. Fíjense, esto es mentira. Te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron, por tanto ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron, henos aquí por siervos tuyos. Y les respondió José, ¿qué les dijo? No teman, no tengan miedo. Dice, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Fíjense lo que dice el Nuevo Testamento, que cuando a Jesús lo ofendían no maldecía, sino encomendaba su causa al que juzga justamente. Eso hizo José, o sea, yo soy Dios, o sea, yo no soy juez. Fíjense, cuando nos ofenden o alguien hace algo contra nosotros, como cristianos tenemos que recordar que Dios es el juez. Nos toca perdonar, ser paciente, el viernes hablamos de esto. Y José lo entendía, fíjense el corazón de José, o sea, ¿quién soy yo para juzgarlos a ustedes como si yo fuera Dios? Dice, ustedes, aquí vamos a ver otra vez las dos partes que complementan la soberanía, la responsabilidad del hombre y cómo Dios encamina nuestros malos hechos, los encamina para bien. Dice el verso 20, vosotros pensasteis mal, pensaron mal contra mí, o sea, cavilaron malicia. Ustedes son responsables de sus malas acciones, le dice José. Mas Dios lo encaminó a bien. ¿Usted no ha visto entre parejas de casados que dicen, de repente uno de los dos hace algo que ofende al otro? O a lo mejor, ¿verdad? Se pierden en el camino. La esposa le dijo, mi amor, una derecha, y se fue por la izquierda. Y cuando hace una izquierda, ¿verdad? Ve flores y dice, ay, mira las flores que yo quería, ¿ya ves? En matrimonio pasa esto, que cometemos un error y por ese error llega un beneficio y lo justificamos. Aquí José dice, ustedes lo intencionaron para mal, ustedes lo hicieron mal, pero Dios, que es soberano, lo encaminó a bien. Entonces, hoy en día se ve, escuché, fíjense cómo es este mundo, escuchen bien, estoy pensando para omitir palabras que luego en el internet la distorsionan. De una industria de pornografía, quieren sacar un impuesto para ayudar a las escuelas y la educación. Piensen lo que estoy diciendo. De una industria pornográfica quieren extraer un cierto impuesto para donarlo a la educación, escuelas y otras cosas. O sea, justificando algo malo para, entre comillas, hacer algo bueno. Entonces, es como cuando dicen, pues el ladrón robó porque tenía hambre. ¿Se ha escuchado esa? O sea, ¿Dios va a condenar a un ladrón con hambre? Todos tenemos hambre y todos trabajamos. ¿Por qué el ladrón hay que justificarlo porque robó para comer? Puede pedir no es un delito. Pero el mundo así es. Dice el texto, retomo el 20, vosotros pensaron mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Y luego dice, quiero que noten esta frase, es importante,
para ver, lean conmigo, lo que vemos hoy. Esa frase, para ver lo que vemos hoy, está diciendo, ahora entiendo, dice José, por qué yo pasé por todo esto. La soberanía, el cual a lo mejor me estoy adelantando, pero es importante decir esto. La soberanía de Dios no se entiende en la prueba, sino cuando se termina el proceso. A veces estamos pasando por cosas que nosotros no hemos provocado, no es culpa de nosotros como cristianos, y no sabemos que hay un fin muy grande al final. Por eso José dice, para ver lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues les dice, no tengáis miedo, yo los voy a sustentar a ustedes y a sus hijos. Dice, y así los consoló y les habló al corazón, los perdonó. No solamente los perdonó, en esto vemos el verdadero perdón, que no es como quien dice, los voy a perdonar, pero van a vivir al lado de la posilga del cerdo. No hizo eso José. Los perdonó y los bendijo después del perdón. Que ese es el verdadero perdón de Dios. Porque Cristo nos perdonó y nos bendijo con toda bendición espiritual. Efesios 1. ¿Sí o no? La expresión que aparece allí, Dios lo encaminó a bien, significa que Dios dirigió, transformó o hizo que aquello que había sido planificado con maldad terminara produciendo un bien mayor conforme a su propósito soberano y eterno. Pasaron años y José era el que estaba sufriendo. Jacob estaba sufriendo por la muerte de José, que él pensaba que estaba muerto. Pero miren, de ahí se sacan muchas historias de enseñanza, pero aquí nos damos cuenta que José, de alguna manera, él no entendía lo que Dios estaba haciendo, pero conocía al Dios soberano. Por eso estamos trayendo esta serie. Cuando estemos pasando por situaciones difíciles, Dios espera de nosotros que obedezcamos en fe y obediencia. Eso es todo lo que nos pide. Al final van a entender. Abraham, te voy a dar un hijo. Señor, ¿cuándo? Señor, ¿cómo? No te voy a decir, te voy a dar un hijo. Tú espera y confía. En el año número 11 de la espera, ¿qué hizo Abraham? Tuvo Ismael, se desesperó y no entendió la soberanía de Dios. Pero la soberanía de Dios, repito, no se puede entender durante la prueba, sino al final del proceso. Es por eso que algunos cristianos no llegan a conocer de manera personal a Dios, porque se salen del proceso antes. Y cuando pasa el tiempo, ese proceso del cual se salieron en desobediencia, pues obviamente lo único que trae es dolor en el corazón. José nunca le pidió explicación a Dios, simplemente fue obediente. Es lo que nos pide el Señor. Por eso usted se va a cansar de llorar en oración, Señor, pero ¿por qué? Nunca le pregunta al Señor por qué. ¿Cómo lo vas a hacer, Señor? Por eso Él es Dios. Incluso la palabra fe significa confía en mí, descansa en mí, no me preguntes. Yo sé que al final de todo, mis hermanos, especialmente en la eternidad, recibiremos la respuesta más grande que podamos recibir. Y no va a ser con palabras, sino visible. Cuando lleguemos al reino de los cielos, vamos a decir, valió la pena. ¿Sí se acuerdan de Asaf? Cuando él preguntó, Señor, ¿y por qué esta gente ni ora, ni va a la iglesia, no son cristianos y viven mejor que yo? Y el Señor, ¿cómo estaba? Callado. Y me imagino, dice él, y me llené de dolor, dice Asaf en el Salmo 73. No entendía, Señor, por qué la gente que te maldice no se enferma, están robustos, tienen mujeres, carros, viajan, cadenas de oro, y viven y no le pasa nada. Y yo que soy fiel a ti, no salgo de una, Señor. Pero luego Asaf dijo, hasta que entrando en su presencia, se puede entender, hasta que mirando su palabra, vi el fin de ellos. Que la película al final se invierte. Lázaro y el hombre rico, ¿se acuerdan? Al principio se ve la historia, el rico, un banquete y fiesta y riquezas, y Lázaro con llagas en el cuerpo, los perros lamiendo sus llagas y él ahí. Y la película al final se invierte. Lázaro va a las riquezas eternas de Dios y el hombre rico al infierno. Esa es la soberanía de Dios, hermanos. El apóstol Pablo nos revela la soberanía de Dios por medio de uno de los textos más mal interpretados por cristianos y más usado por no cristianos.
Este texto se usa más con una idea de coincidencia que de soberanía. En otras palabras, todo va mal hasta que se toma una dirección diferente, como que las cosas se voltean y nos traen un beneficio material y terrenal. Entonces decimos, qué bueno, como el papá del que dijo, buena suerte, mala suerte. Por ejemplo, iba caminando por un lugar desconocido, me perdí y gracias a Dios me encontré con una cartera, una billetera con $200 y un reloj de oro. Tenía que perderme. Pensamos que eso el texto significa. Pero abra su Biblia en Romanos 8, verso 28. Cuando las cosas salen como queremos o nos trae algún beneficio material o físico, ¿qué usted piensa que esto es? ¿Usted cree que es suerte? ¿Coincidencia? ¿Soberanía de Dios? El que no conoce a Dios es el que vive por coincidencias y por suerte, o mala suerte. Nosotros sabemos que si todo está bajo el control soberano de Dios, nada es coincidencia. Todo tiene un propósito, ¿sí o no? Nuestra tendencia natural es de llamarle mala suerte cuando las cosas no salen como esperamos y le llamamos buena suerte cuando las cosas salen de acuerdo a nuestros deseos personales. Romanos 8, 28, vamos a leer. Dice Pablo, y sabemos, esa frase y sabemos tiene el sentido de decir, ustedes entienden. Por ejemplo, cuando yo les pregunto algo que es obvio, ustedes entienden eso, usted dice amén. Pablo dice, sabemos, esa es la idea, ustedes entienden que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Aquí llamado, en un momento lo voy a explicar, no es un llamado al servicio, no es un llamado ministerial. Pero cuando Pablo dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien, esa frase, todas las cosas, habla de absolutamente todo lo que nos acontece en nuestra vida. Lo que a nosotros nos parece bueno, pero también lo que entendemos como malo. Si recibimos, por ejemplo, sanidad física, si nos aumentan el sueldo, si nos vamos de vacaciones, si nos promueven en el trabajo, si nos regalan algo de mucho valor, si libramos algún accidente, desde la perspectiva humana, todo esto le llamamos bueno. ¿Verdad que sí? Todo eso es bueno. Cuando alguien viene, especialmente cristiano, me dice, pastor, le tengo una buena noticia. Yo a veces de broma quiero decirle, ¿están sufriendo? Porque yo sé que no me va a decir eso. No, fíjese, ¿se acuerda que esto que le pedí al Señor ya me lo dio? Me aumentaron el sueldo, ya se me quitó la enfermedad. Y humanamente todo eso es bueno. Sabemos que sí. Sin embargo, cuando hablamos de pruebas, sufrimiento, enfermedades, ofensas, escasez, perder el trabajo, a todo esto le llamamos malo. Pero eso que mencioné en síntesis, o sea, todo junto, es lo que Romanos dice, y todas las cosas nos ayudan a bien, buenas como malas. Nosotros vemos esto con una perspectiva humana. Desde la perspectiva soberana de Dios, estas cosas no son ni buenas ni malas. Sencillamente son medios que Dios usa de manera soberana para llevar a cabo, para encaminar su propósito en nuestras vidas. Dios no ve como malo en sí mismo, o sea, en el sentido soberano, entiéndalo, que nos boten del trabajo, que alguien nos ofenda, que se nos pierda la billetera o el bolso, a la hermana se le pierda su dinero, que alguien te ofenda, que te pase un accidente. Dios no lo ve, escuché bien lo que dije, soberanamente malo, sino como un medio que Él permite para encaminarnos en su voluntad. Ahora usted lo va a entender mejor de esta manera. ¿Cuántos aquí de nosotros, cuántos sinceros hay aquí? Bueno, no hay ni uno. Nadie dijo amén. ¿Cuántos hermanos sinceros? Amén. ¿Cuántos de nosotros podíamos reconocer que de 20 cosas que Dios nos pide, somos obedientes como en 2 o 3? Sea humilde y diga, sí, pastor. Hay que ser honestos, o sea, no en todo no somos perfectos obedientes.
Precisamente por eso, como no obedecemos ni a su palabra muchas veces, o a la primera, a la segunda, a la tercera, Dios busca de manera soberana otros medios para que obedezcamos. Ustedes lo hacen con sus hijos. Vea, fulanito, fulanita, tiende tu cama. Y no hacen caso. Ordena tu aposento, recoge tus aposentos. No obedecen. Entonces uno se lo repite una y otra vez y ya luego tú buscas otro método. ¿Te acuerdas de la bicicleta que me pediste, o el iPhone, o las vacaciones? Sí, yo me acuerdo. Y comienzan a tender la cama, ¿verdad? Y ahí obedecen. Entonces Dios tiene sus medios soberanos para que obedezcamos. Pero quiero que noten, Él no nos obliga. Él no nos agarra por las manos con todo su poder que Él tiene. No nos manipula, no influencia nuestro corazón para que le obedezcamos. Él permite que sigamos nuestra vida. Y cuando nos metemos en problema, ahí está esperándonos. Y Él lo permite. De repente, yo como pastor, alguien viene y me dice, pastor, me voy a casar con esta persona. Y uno dice en la cabeza, uno piensa, dice, esta persona es cristiana, y uno ve que no es cristiana. La pregunta no es porque no sabemos. ¿Sí entienden eso, hermanos? La pregunta es para ver si tú sabes. Porque si son cristianos no hay que preguntarlo, porque se ve, ¿sí o no? Pero cuando usted ve que un pastor dice, ¿es cristiana esa persona? No es porque no sabemos, es para que usted investigue si en verdad ama a Dios. Pero cuando ya la decisión está tomada, sí es esta persona casi un arcángel, ¿verdad? Y tú te das cuenta, tú dices, no, nadie lo va a convencer porque no me toca a mí decir con quién usted se va a casar. Solamente me toca aconsejar. Y yo como pastor, para mí sería más fácil decirle, no te cases con esa persona, que quedarme callado. Es más fácil, pero no me toca a mí decir eso. A usted le toca escoger. ¿Está entendiendo? Los que son casados ya. Pero los que se van a casar tienen que pensar en esto. Y cuando uno ve que están decididos, solamente tiene uno que dejar que cometan su error. Algunos me dicen, pastor, ¿y por qué usted no le dice? Porque yo no puedo, ni Dios lo hace. ¿A cuántos de ustedes Dios los obligó a casarse con la pareja que tienen? Yo escogí mi pareja, la vi, me enamoré. Esa es mi esposa de 22 años, está conmigo. O sea, tenemos 22 años juntos. Para que no piensen en el internet que estoy con una de 22. Sonó así, ¿verdad? Mi esposa y yo tenemos 22 años juntos. Pero ¿se dan cuenta de lo que estamos explicando en sentido sencillo? O sea, Dios deja que tomemos la decisión que queramos. Miren, suena muy fuerte, pero Dios ve que vamos a cometer algo que hasta nos puede costar la vida. Y hay momentos soberanos donde solamente Él sabe, nos puede salvar, nos puede proteger en muchas ocasiones. Pero cuando ya la persona le sucede algo, por ejemplo, yo tuve un accidente y no me morí. El Señor detuvo el accidente de que yo me muriera. O sea, tuve el accidente, pero me detuvo de morir. Como con Job le dice a Satanás, haz lo que quieras con él, pero no lo mates. Hasta ahí. Pero usted no ha visto las veces que Dios, las oportunidades que Dios le ha dado a esa persona. Señor, ¿por qué permitiste? O sea, yo vengo hablándole, tengo desde que tenía 15 años, le vengo hablando, compartiendo el evangelio, y le digo, y le digo, y le digo. Y millones de veces, Dios es paciente, hermanos. Pero llega un momento que ya Él ve que no vamos a cambiar y nos corta. Y nos lleva con Él. O permite que nos muramos. La palabra que aparece en Romanos, ayuda, todas las cosas ayudan a bien, del griego sunergeo, significa trabajar juntamente. Las cosas buenas y malas, Dios las usa y trabajan en conjunto para un bien soberano. También significa actuar en conjunto para producir un fin determinado. La idea de Romanos 8:28, hermanos, no es que todas las cosas sean buenas en sí mismas, sino que Dios hace que todas las cosas o circunstancias de la vida, buenas o malas, trabajen juntas para cumplir con un propósito en aquellos que le aman. Se sobreentiende que los que le aman aquí son los que le obedecen. Dios hace que todas las experiencias de nuestra vida cooperan juntas para nuestro bien espiritual y para cumplir un propósito eterno. La condición inicial de este texto, es cuando Pablo dice, y sabemos que los que aman a Dios, es decir, los que obedecen su palabra, los que obedecen sin importar las circunstancias de la vida,
Para ellos las cosas les ayudan a bien. Luego el texto, en su segunda parte, dice, esto es a los que conforme a su propósito, ¿qué? Son llamados. Ahora, ¿cuántos son llamados aquí? En sentido cristiano. Cuando escuchamos la palabra llamados, por lo regular pensamos que es al servicio. Pero no. Aquí el efecto, escuche bien, el efecto de la gracia soberana solo tiene efecto, valga la redundancia, en los creyentes que viven dentro del cuadro de su voluntad. Cuando usted vea la palabra llamados, del griego kaleo, sencillamente está hablando de aquellos que al oír el evangelio responden al llamado al arrepentimiento y automáticamente entran en los propósitos soberanos de Dios. Llamado aquí es los que respondieron al evangelio. Porque ya luego en su caso usted lo lee, en el 29 al 31, dice, y a los que llamó, a estos justificó, santificó, etcétera, etcétera. Es el evangelio. Amén. La Biblia nos revela dos realidades que conforman la soberanía de Dios. Número uno, Dios está en control de todas las cosas. Y a la misma vez, número dos, el hombre es responsable de sus propias decisiones. Esto se le llama tensiones teológicas que algunos dicen, pero ¿cómo es que Dios esto y el hombre también? O sea, por eso hay teólogos que dicen que no, que el hombre no tiene libertad para tomar decisiones, que Dios lo hace todo. Y la Biblia no habla de eso. Ya hemos leído textos donde el hombre tiene su parte y Dios tiene la suya. Van de la mano. La soberanía de Dios es uno de sus atributos más difíciles de entender. No porque seamos lentos para aprender o atender o entender, sino porque Él es Dios. Es como cuando éramos niños, le hacíamos preguntas a los padres, ¿verdad? Preguntas difíciles para niños. O sea, ¿por qué el dinero? ¿Por qué si yo pido un juguete, el dinero lo usan para comprar, para pagar la renta? El niño preguntando. Y el papá, en lo más que puede, le dice, bueno, mi hijo, si no pagamos la renta de la casa, nos echan a la calle. Mejor así juego afuera con mis juguetes. O sea, no vamos a entender. El Señor, como Él es Dios, debemos de ser humildes y decir, ¿sabe qué? Vivimos en una generación hoy día donde queremos entender todo. ¿Se ha dado cuenta? Todo. ¿Y qué es eso? Bueno, ChatGPT, ¿verdad? Usted no me va a decir, pero ChatGPT sí. Señor, muéstrame. No me vas a contestar. ChatGPT. Nos metemos en el internet a buscar la respuesta. Y hay cosas que nos conviene no saber porque les pertenecen a Dios. ¿Usted conoce lo que dice Deuteronomio 29:29? Las cosas ocultas le pertenecen a Dios y las reveladas, las que Él quiere que sepamos, son para sus hijos. Entonces no es bueno querer saberlo todo. Hay cosas que sí debemos saber, hay otras que no. Y otras las vamos a entender sobre la marcha. La soberanía de Dios, repito hermanos, es algo que no es para entenderlo, pero sino más bien para obedecer. Hay cosas que Dios puede, o sea, cuando las hace, queremos entenderla en nuestra mente humana y no se puede. ¿Usted conoce la frase que hemos usado? Obedece sin entender y obedeciendo entenderás. Exactamente. Las cosas, todos sabemos que las cosas no siempre salen como esperamos. Pero para Dios las cosas siempre terminan exactamente como Él lo ha determinado desde el principio. Ahora, cuando usted escuche la palabra, Dios lo determinó así. No fue que Él filmó la película y usted nada más está repitiendo lo que ya Él filmó, lo que ya Él determinó. No. Dios vio cómo se iba a desenvolver la creación. Y es como que usted daba 3 pasos y Dios iba adelante corrigiéndolos, encaminándonos, hablándonos, amonestándonos. Eso es lo que Dios hace. Y Él, nada se le sale de su poder. Usted nada más piensa en eso para hacer un ejercicio porque yo sé que este tema es un poco profundo. ¿Cómo puede un padre con 10 hijos en casa, diferentes edades, así como escalones, cómo puede usted dejar que sus hijos hagan lo que le dé la gana en casa, sin corregirlos, sin decirle nada, sin intervenir, y a la misma vez todo marchar en orden? ¿Se puede? Imposible, un desastre. Sin embargo, a Dios no se le sale nada de su orden soberano.
y Él deja que el mundo, el hombre, el ser humano haga lo que quiera. No interviene en nuestra voluntad, interviene en nuestro rescate. Esa es la idea. Cuando Pablo se dirigía a Roma bajo la custodia de un centurión llamado Julio, mi tocayo, zarparon imprudentemente de Creta sin darle importancia a la advertencia de Dios. Aun cuando cometemos errores, Dios soberanamente nos realinea, por así decirlo. Aquí podemos aprender mucho de la soberanía de Dios. Abra su Biblia en Hechos 27. Pablo aquí les advierte que no era sabio tomar camino ya que la tempestad amenazaba con mucho peligro. Hechos 27, 21. Aquí vamos a ver algo, hermanos, que es muy tremendo en el Señor. Hechos 27, 21. Fíjense lo que dice. Dice, entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo, habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora, o sea, ya como ya metimos la pata, ¿verdad? Dice, os exhorto a tener buen ánimo. Fíjense cómo interviene el Señor en nuestros errores, porque eso es algo que hemos cometido errores y no sabemos cómo salir, pero Dios de una manera soberana, cuando venimos a Cristo, traemos miles de problemas, ¿sí o no? Hemos metido la pata, sí, creo que nomás tenemos dos, pero cuántas mil veces. Y el Señor de una manera soberana redirige nuestros pasos y nos endereza. Y de una manera soberana, ¿verdad? Él interviene. Dice el 22, pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente se va a perder la nave. ¿Cómo se llama eso? Consecuencia. Las consecuencias, Dios te perdona, Él interviene, pero hay consecuencias. Versículo 23, dice, porque esta noche, dice Pablo, ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. Fíjense la ventaja de que en una familia, en un lugar, en un avión, en una escuela, haya un cristiano. Escuche bien, no porque sea más o más especial, sino porque ahí está Dios también. Fíjense lo que va a decir, me gusta mucho este texto. Verso 24, diciendo Pablo dijo, no temas, porque es necesario que comparezcas ante César. O sea, Dios le dijo a Pablo, y he aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. ¿Por qué se van a salvar los que están en la barca? Porque Pablo está ahí. Y porque Dios tiene un plan que tiene que cumplirse. Por tanto, varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios. ¿Qué dice luego? Que será así. Sí o sí, como se me ha dicho. Con todo, es necesario que demos en alguna isla. ¿Por qué dice alguna isla? Porque Pablo no entendía del todo a dónde iban a caer. Iban de camino a Roma, pero no sabía cómo iba a llegar. Lo bueno de la historia es que nos dice que Dios intervino de manera soberana y los salvó a todos, aunque la barca se destruyó. ¿Qué aprendemos de esto, hermanos? Bueno, que aunque ellos decidieron ignorar la advertencia de Dios, de no salir de Creta por el peligro de la tempestad, Dios tenía un plan soberano con Pablo que tenía que cumplirse. Cuando uno piensa, hermanos, en lo que va a suceder en el fin de los tiempos, persecución, ¿verdad? La iglesia pues, va a ser perseguida, a cristianos nos van a matar en algún momento, no sé si ahora o en 1000 años. Debemos de pensar en que el plan es que entremos al reino de los cielos por la fe en Cristo. Eso nos dice que no importa que se pierda la barca. ¿Sabe cuál es la barca? ¿Se acuerda cuando dice Pablo, aunque este tabernáculo se va deshaciendo, el hombre interior se va fortaleciendo? Entonces hay un plan que ya Dios predeterminó y se va a cumplir en Cristo sí o sí. Cuando les dice en Marcos 4, pasaremos al otro lado. Señor, la tempestad, pasaremos al otro lado. Señor, pasaremos al otro lado. Eso dice el Señor. Si Dios te envía en una misión que tienes que llegar sí o sí, recuerdo que una vez yo iba
camino a una misión que me envió el Señor. Y había una turbulencia. Mi esposa, yo tengo una rodilla más flaca que otra. Porque mi esposa, cuando hay turbulencia, me aprieta así la rodilla. Me agarra así, ¿verdad? Y me dice, ¿tú estás muy tranquilo? Digo yo, pues el Señor nos mandó, así que tenemos que llegar. No sé cómo, pero vamos a llegar. Y eso me da tranquilidad. Me da miedo, claro, soy un ser humano, pero no así como que, ay, ¿qué va a pasar? El Señor nos mandó a hacer algo y tiene que cumplirse. O sea, en ese caso, a veces, si Dios quiere llevarnos a mitad de camino, igual nos vamos al cielo. Pero Dios está en control, hermanos. Con el profeta Jonás sucedió al contrario. Por él estar en una barca de gentiles, se iban a morir todos por su desobediencia. Ese es el otro lado de su soberanía. Fíjense, Dios levantó una tempestad contra esa barca con esos paganos porque Jonás estaba escondido ahí. Qué tremendo es Dios, ¿no? Pero quiero que noten un detalle importante con Pablo. Pensemos en la barca donde va Pablo. Dios ya les prometió, no les va a pasar nada. La barca se va a destruir, pero ustedes están seguros. Ya Dios lo dijo, así va a acontecer. Ahora, ¿usted piensa que humanamente habrá algo que cambie el destino de los que están ahí dentro? Después de lo que Dios ya decretó, ¿qué usted piensa? ¿Usted piensa que si Dios dijo nada les va a pasar, hay algo que el hombre puede hacer que cambie el destino de los que están dentro de la barca? Pues fíjense que sí, si se salen de la barca. El texto lo dice. Hechos 31. Pero, ese pero significa, sí, Dios prometió. Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados. Cuando dice soldados hay 2 puntos, ¿sí lo pueden ver? No sé si pusieron el texto en la pantalla o no lo tengo. Bueno, búsquelo usted ahí. Hechos 27:31. Voy a esperar que usted lo busque. Es importante. Me dice amén cuando llegue. Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados, 2 puntos. ¿Qué sigue luego? No, una sola palabra dice. Sí. Ese sí es condicional. Él dice, sí, ya Dios dijo, ¿verdad? Dice, si estos no permanecen en la nave, ¿qué dice? Vosotros se van a morir. ¿Notaron la responsabilidad del hombre ahí? Dios es soberano, pero su soberanía tiene un cuadro, entiéndase, dentro de la soberanía de Dios es que está la promesa, no fuera. Miren, si no entraban en el arca, el diluvio los destruía. Si no permanecemos en Cristo, no podremos ser salvos. Se está hablando aquí de permanecer. Jesús es esa barca que nos salva. Él es la barca. Si nos salimos, entiéndase, apostatamos, pues no somos salvos. Pero noten que aquí, quiero que noten la diferencia de perder la salvación o apostatar. Imagínense que ahí en esa tempestad, esa barca que ya Dios prometió, en un saltón de eso se vuela uno en el aire y se sale. ¿Se muere? ¿Si se sale de la barca? No, exactamente, porque no fue su voluntad. Fue consecuencia de la tempestad. Pero si alguien dice, vámonos a bucear, vamos a hacer snorkeling, como dicen por ahí, ya el Señor, total el Señor, no, tranquilo, el Señor dijo que somos salvos ya. ¿Están entendiendo la idea? No, dice, Pablo dijo, si se salen de la barca, no van a sobrevivir. Y hay una enseñanza muy profunda para nosotros ahí. Cuando entendemos que Dios es soberano, mis hermanos, sobre todas las cosas, la confusión, la incertidumbre y los temores de los acontecimientos de este mundo en nuestro corazón van a dejar de existir, van a dejar de gobernar nuestras emociones, porque entendemos que no importa lo que diga la noticia, no importa que las cosas mejoren en el mundo, dice la Biblia, van a empeorar. Y no importa que las cosas empeoren, la Biblia dice, eternamente van a mejorar. Esa es la realidad. Entonces, tenemos que vivir con la realidad de la Biblia, la palabra de Dios, no del mundo. Ay, dice que va a venir otro virus. Ok. ¿Qué hay que hacer para someternos? Y ya. Según la voluntad de Dios. ¿Sí o no? Que va a venir reducción de empleados. Ok, yo dependo de Dios.
Ay, que va a subir la gasolina y va a bajar la leche, ¿verdad? Por las escaleras, no sé por dónde, pero va a subir y va a bajar. Pero uno tiene que llevarse a esa verdad. No es automático, hermanos, porque tú te quedas viendo noticias y ves otra noticia y sales de ahí así asustadísimo y se te olvida que Dios es soberano, que todo está en su control. El mundo así es. En un tiempo hay prosperidad y en otro hay escasez. Y así es el mundo. A veces estamos sanos, a veces estamos enfermos. Dios es fiel, mis hermanos. Cuando Job lo perdió absolutamente todo, ¿sabe lo que dijo? La Biblia dice, y no le atribuyó Job a Dios despropósito. Yo no entiendo lo que estoy pasando, pero yo sé cómo es Dios. Él algo está haciendo. Algo está haciendo Él. Nuestra vida toma otro giro cuando aprendemos de la soberanía de Dios, hermanos. Créanme. Podemos descansar en un Dios que, aunque no entendemos el porqué de las cosas, depositamos nuestra confianza en Él porque Él tiene todo en sus manos. Pero no debemos ignorar que dentro del control soberano de Dios, el ser humano tiene una responsabilidad. O sea, lo que Dios promete, dentro de su promesa está la obediencia. O sea, Abraham, te voy a dar un hijo, pero soy yo. No te salgas del propósito. No inventes con ideas. Los jóvenes, he hablado de esto varias veces, cuando quieren novios o novias, muchos jóvenes que van a encontrar ese tiempo, obviamente se desesperan por lo que ven. Se les olvida que Dios tiene un plan para ellos. Y se adelantan, meten la pata, vuelven, la sacan. Y bueno, Dios, si se dan cuenta que cometieron el error, Dios los perdona, pero la consecuencia ahí está. Y a veces no se puede salir de la consecuencia. Esa es otra cosa. El hecho de que Dios sea soberano, hermanos, no significa que porque Él conoce el fin de las cosas, nos debemos de sentar y esperar pasivamente lo que ha de suceder. Porque total, pues se va a hacer lo que Él dice. No, mis hermanos. Algunos piensan que al final de todo va a ocurrir, ¿verdad? Mi papá usa una frase mucho, ojalá no me esté viendo por internet. Él dice mucho, lo que está para ti nadie te lo quita, dice mi papá. Y yo recuerdo que cuando él dijo eso, fue como que me abrió una puerta para predicarle el evangelio. Y le dije, ¿a qué tú te refieres? O sea, que lo que está para ti nadie te lo quita, o sea, lo que es tuyo es tuyo. Y yo le dije, ¿sabe que en la Biblia dice que nadie se robe, te quite tu corona? ¿Qué corona? ¿El galardón? No de la salvación, claro. Pero que nadie te robe tu corona, dice la Biblia. ¿Sí o no? ¿Lo han leído? No dejes, Dios te llama al servicio. Y otro va y toma tu lugar, se te roba tu corona, tu galardón. O sea, estaba para ti esa corona, pero te la quitaron, para que entienda la idea. Recordemos que la soberanía de Dios no elimina nuestra responsabilidad de responder a su voluntad. Aunque nuestras decisiones pueden o no pueden frustrar la voluntad de Dios, no pueden cambiar el plan de Dios, sí pueden traer consecuencias personales. O sea, Dios va a cumplir su plan, pero a lo mejor algunos se queden fuera. Ese es el peligro de no entender esto. Por eso Dios nos llama a responder con fe, obediencia y arrepentimiento, sabiendo que somos responsables delante de Él por las decisiones que tomamos. Quiero terminar con una historia que usted conoce, Lucas capítulo 5. ¿Usted conoce la pesca milagrosa? ¿Sí la conoce o no? Pedro, sus hermanos y demás pescadores se pasaron toda la noche tratando de pescar un pescadito, un pececito. Y no pudieron, no atraparon absolutamente nada. Y quiero que usted note en esta historia cómo el intento del hombre, o sea, es limitado. ¿Usted piensa que Pedro era experto en pesca? De los mejores, de los mejores. Pero vemos en Lucas capítulo 5, verso 1, esto nos enseña que todo lo que se hace fuera de la voluntad de Dios no tiene propósito, es vacío. Solamente nos esforzamos, gastamos las fuerzas y al final no sale nada. Eso nos habla esta historia. Dice Lucas 5:1, aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y yo creo que
humanamente, si yo fuera Jesús, humanamente hablando, me enfocaría en el gentío y no hiciera lo que vamos a leer a continuación. Vamos a atender la multitud mejor. Se llenó la iglesia, vamos a aprovechar. Dice, y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Entrando Jesús en una de aquellas barcas, la cual era de Simón. ¿Por qué la de Simón? Bueno, es su soberanía, pues él lo escogió. Le rogó que la apartase de tierra un poco y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro, mandamiento. ¿Sí notan eso? Pedro, boga mar adentro. Póngase en el lugar de Pedro, usted frustrado, toda la noche, cansado, con ojera, no se ha desayunado, con sueño y las redes vacías. Y el Señor te dice, boga mar adentro. Señor, por ahí no es la cosa, ya pasamos por ahí no hay nada. Boga mar adentro. ¿Dónde está el texto en que me quedé? Cuando terminó de hablar dijo, ahora sí, gracias, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, maestro, o sea, esto es inútil, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Fíjense la lógica humana cuando Dios está obrando, no conecta con su soberanía. Mas, en tu palabra, echaré la red. Voy a ser obediente, Señor, aunque no entienda. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces. Yo me imagino a Pedro, casi mente, cuando llegaron en la noche para pescar, a lo mejor, ¿verdad? Comenzó a unir su red como ellos lo hacen y a lo mejor con estilo. Y cuando Jesús le dijo, ¿verdad? Señor, en tu palabra, ¿verdad? Digo yo, no sé. Así me lo imagino, como que no va a pasar nada, Señor. Y me imagino que la tiró, ¿verdad? Y se quedó, y seguro ahí el jalón. Dice, y encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. ¿Usted entiende lo que es una red romperse? Era por la cantidad de peces. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban al otro lado de la barca, o en la otra barca, para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundía. Cuando Dios habla y el hombre responde, cosas acontecen. La soberanía de Dios, hermanos, consiste en que Dios va a hacer algo por medio de nosotros. Pero ese algo se va a hacer cuando nosotros respondamos en obediencia. Nosotros queremos ver a Dios en nuestras familias, en nuestra casa, en nuestras finanzas, en nuestro cuerpo, por la salud, lo que sea. Pero no estamos dispuestos a obedecer. ¿Por qué? Porque lo que nos ha dicho que hagamos nos parece absurdo. Señor, ya yo le dije ya me cansé. Ya yo le dije, Señor. Y nos quedamos ahí. Y Dios a veces cuando Él te dice, cuando es Él que te dice que no eres tú intentándolo, esto sucede. Vemos fruto. Vemos resultados de Dios. ¿Por qué? Porque nunca en la Biblia hemos visto a Dios decir, hagan esto y que no suceda nada. ¿Qué dice Deuteronomio 18? Cuando un profeta diga, Dios dijo y no pasa nada, mátenlo. Eso dice el texto. Esta historia de la pesca milagrosa nos enseña que solo Dios tiene el control de los resultados y el cumplimiento de nuestras expectativas. Pero también nos muestra cómo la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre van de la mano. O sea, hay gente que dice, si Dios quiere, sí, pero Dios también dice, ¿y si tú quieres? Los dos. Señor, si tú quieres, ¿verdad? Cambia a mi esposo, mi esposa, mis hijos. Pero hay una parte que nos toca a nosotros. No es solamente oración y la varita mágica lo va a cambiar. O la va a cambiar, o los va a cambiar. No, mis hermanos. Aunque el éxito de la pesca dependía completamente de la voluntad de Dios, Pedro y los demás pescadores tuvieron que responder en fe y en obediencia. ¿Usted piensa que porque Jesús dijo boga mar adentro los peces iban a subir sin lanzar la red? No, mis hermanos. ¿Usted piensa que si Moisés no levanta la vara el mar se iba a abrir en dos? Si Josué no levanta el pie con los sacerdotes y el arca, ¿el Jordán se iba a abrir en dos? No, es una combinación la soberanía. Por eso se le llama sinergia, trabajo en conjunto. Dios habla, nosotros respondemos y se ve el hecho.
Esto nos recuerda que dentro del plan soberano de Dios, el ser humano desempeña un papel importante al responder con fe y obediencia a lo que Dios ha dicho. Por eso no basta con aprender, con congregarnos, con ofrendar, con orar, con leer la Biblia, si no vamos a responder en obediencia a lo que Él nos dice que hagamos. ¿Amén? Póngase de pie, por favor. Dios, de manera muy particular, hace cosas que desafían nuestra fe. Y no sé por qué, quiero que usted ponga atención a lo que le voy a decir, porque a lo mejor a usted le pasa. No sé por qué, cuando queremos hacer nuestra voluntad, cuando queremos hacer las cosas a nuestra manera, es cuando más escuchamos a Dios. Cuando no queremos obedecer a Dios, decimos, ay, es que se me dificulta escuchar a Dios. No sé por qué pasa eso, a lo mejor me pasa a mí, no sé si a usted. Cuando alguien está obstinadamente determinado a hacer lo que Dios no le ha dicho, obviamente si es cristiano tiene que decir, Dios puso en mi corazón, Dios me está moviendo a hacer esto. Y como les dije hace un momento, o sea, yo puedo percibir a veces o discernir que no es de Dios, por muchas razones, no porque soy, sino porque uno lo ve. Mi trabajo como pastor, obviamente, tengo discernimiento para entender muchas cosas, aunque no todo. Y uno ve, dice, esta persona está justificando eso que quiere hacer y dice que Dios le dijo, le mostró, se soñó, no sé. Pero fíjense, es más difícil yo quedarme callado y dejar que la persona, porque solamente puedo aconsejar de manera bíblica. Mira, considéralo, usando el ejemplo del matrimonio, ¿no? ¿Te vas a casar con esa persona? ¿Ya oraste a Dios? ¿Te diste cuenta si es cristiana esa persona? ¿Sabes lo que significa yugo desigual? Solamente me alcanza hasta ahí. Y la persona me dice, sí, pastor, fíjese, ay, fue tan bonito porque el día que fuimos a comer helado, él no sabía y me regaló una barquilla de fresa. Y a mí me encantan las barquillas. Y yo, ay, qué cosa más superficial, ¿verdad? La química, sí saben lo que es química, ¿verdad? Siempre es con lo superficial. El carácter es otra cosa. Cuando se muden juntos, después de casarse es otra cosa. Y ahí es donde sale y ahí es donde me traen más trabajo. Pastor, tenemos que hablar con usted. Digo yo, ya comenzó el matrimonio. Eso es normal. Pero, repito, Dios es soberano, hermanos. Él tiene un plan. Imagínense que este cuadro es su plan. Cuando le pedimos cosas que no van de acuerdo a este cuadro, que es su plan redentor del Evangelio, se encuentra afuera, no nos va a responder, porque no se alinea. No significa que no podemos pedirle, Señor, quiero ir de vacaciones, de una manera soberana. Yo les comentaba el viernes, o sea, estábamos trabajando en México, pero también sacamos un tiempecito de vacaciones. Pero ahí en nuestras vacaciones siempre se da el compartir el Evangelio, alcanzar a muchos que no le conocen. O sea, sigue esas vacaciones, sigo siendo cristiano y obediente a Dios. Y estoy en vacaciones, pero también hay necesidad ahí dentro. Hay gente que no conocen al Señor. Si Dios te da un trabajo, no solamente pienses, ay, me van a pagar mucho. Piensa que Dios es soberano. Puede que te paguen mucho porque estudiaste una carrera muy respetable, pero Dios está mirando más allá de tu sueldo, porque Él es el que te va a suplir. Él te va a dar la fuerza, la sabiduría para trabajar, pero gracia para hacer luz donde Él te ponga. Esto nos enseña, hermanos, que todo lo que Dios nos da, antes de tener un beneficio terrenal, material y físico, Él está viendo el beneficio eterno en los cielos. Cuando Él te da a tus hijos, Él quiere que tú los críes en el temor de Dios. ¿Para qué? Para que ellos también sean salvos. Porque lo más seguro es la eternidad. ¿Sí o no? Entonces, es importante que abracemos esta enseñanza de que Dios es soberano, hermanos, para que no se llenen de miedo. Hay muchas noticias, hay muchos cambios. Ahora estamos hablando de los extraterrestres y cada rato sale algo nuevo. Y les digo esto, un detallito bien rápido, se lo compartí a mi suegra. Pusimos la noticia y todo lo que se ve, no sé si usted se ha dado cuenta, todo es extraterrestre.
¿Sí se ha dado cuenta? Es el tema del momento. Y alguien dijo algo que me cautivó mucho. Dijo, si yo conozco la verdad, el mundo me va a inundar con miles de informaciones extrañas. Y va a venir la curiosidad. Ay, ¿qué es eso? ¿Y será aquello? ¿Y será esto? Y lo más humilde es decir, la verdad no sé lo que es. Pero todo lo que vaya en contra de lo que dice su palabra, debo rechazar. Eso es todo. Pero nos toca a cada uno de nosotros. Yo no sé si son demonios, si son qué sé yo, ¿verdad? Lo que yo sé es que todo lo que venga a este mundo en forma de robot, de extraterrestre, de ángeles y demonios, que vaya en contra de su voluntad, lo rechazamos. Eso nos manda el Señor. Porque no vamos a poder entender y saber todo, ¿verdad que no? Solamente podremos caminar en la luz de su verdad. Porque Él es soberano. Cierre sus ojos por un segundo. Señor, te damos gloria, Señor. Eres bueno, eres maravilloso, eres soberano. Yo te pido, Señor, que podamos aprender, Señor, podamos conocerte como el Dios verdadero. Podemos ver que el mundo, cada día vienen más cosas en forma de verdad, pero son mentiras, son engaños. Y los cristianos cada día se van desanimando, se van ocupando de cosas sin valor. Y por eso algunos se confunden, Señor. Yo te pido, Señor, que tú remuevas todo espíritu de estupor, Señor. Tu palabra dice que a los que no aman tu verdad, en algún momento le enviarás un poder engañoso para que crean la mentira. Porque han rechazado tu verdad, no valoran tu palabra, no leen la Biblia. Solamente se entretienen con cosas en el internet, Señor. Yo te pido que eso no suceda con nosotros. Queremos decir, Señor, que amamos tu palabra, amamos tu verdad. Queremos aprender no solo para saber, sino para vivir y glorificar tu nombre. Ayúdanos en las áreas débiles donde se nos dificulta entender ciertas cosas, Padre. Pero que esa falta de entendimiento no sea por negligencia como los del camino de Emaús, tardos de corazón para creer, sino que sencillamente sea por nuestra incapacidad de saberlo todo, Señor. Pídale ahí al Señor sabiduría. Dígale en sus propias palabras, Señor, dame sabiduría. Dame entendimiento, Señor. Yo quiero entender. Yo no quiero vivir por lo que el otro cree, lo que el otro dice, lo que el otro comparte. Yo quiero tener mi convicción. Dame entendimiento, Señor. Como Pablo dice, yo oro que Dios nos dé espíritu de revelación en el conocimiento de Cristo. Que entendamos, Señor, que tú eres soberano y que tu palabra es clara. No queremos, Señor, que nos inunde todo el conocimiento de lo que hay en este mundo y nos confunda, Señor. Preserva tu iglesia, Señor, mientras nosotros respondemos en fe y obediencia, Padre. En el nombre de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Adoremos a nuestro soberano Dios y digámosle, yo confío En ti confiaré, no temeré jamás, porque tú eres Jesús, príncipe de paz. En ti confiaré, a pesar de mi derredor, porque tú eres mi Dios, soberano Señor. Digámosle, en ti
Te pedimos, mi Dios, que nos ayudes a retener tu palabra. Amamos tu palabra, Señor. Queremos conocerla para vivirla también, mi Dios. Encamínanos cada día, Señor, y enséñanos a conocerte a ti, que eres el Dios soberano. Amén. Demos aplausos al Señor, amada iglesia, en gratitud a nuestro Dios por su palabra. Amén. El Señor nos bendiga a todos y que nos lleve bien hasta nuestros hogares.